Bueno, la televisión en mi infancia fue casi que mi profesor, porque yo mantenía era con mis abuelos y ellos me sentaban frente al televisor a ver Plaza Sésamo, Alf y programas de ese tipo que eran muy educativos y me servía mucho para mi desarrollo en la niñez y para aprender cositas. Pues debo decirles que aprendí a leer en la televisión a través del programa de Plaza Sésamo y que precisamente ese ejercicio de aprender a través de la televisión es lo que me ha ubicado en el tema de la televisión, es decir, investigo en televisión porque fue significativa en mi infancia. En ese sentido, sí recuerdo, pues obviamente me correspondió ver televisión a blanco y negro, me correspondió ver una franja restringida de programación y además un control decisivo de mis padres frente a lo que veían. Pues gracias a Dios yo he tenido una educación la cual fue donde yo gozaba de mucha atención de mis padres, así que diría que la televisión no dominaba mi infancia, fue un elemento de entretenimiento, más adelante de información, por ejemplo a través del deporte. Yo estaba aficionado al fútbol como mi papá, pero mis actividades consistían no tanto en ver televisión, sino en jugar con mis amigos, en escuchar cuentos que me narraba mi mamá o en pasear con mis padres. Y se les agradezco mucho de haberme brindado esa clase de infancia y no parquearme frente a un televisor. Yo creo que la televisión de hoy en día se ha vuelto muchísimo más comercial, ya ni siquiera tiene fines educativos, sino de entretenimiento. Se ha enfocado mucho más en lo comercial y ha dejado de lado las otras finalidades que tenía. Bueno, hay un cambio significativo en la televisión y podemos hablar de televisión de diferentes formas, porque una cosa es el dispositivo televisor y desde ahí tendríamos que hablar de los cambios y las transformaciones de orden tecnológico que ha sufrido el aparato. Es decir, les estaba contando que vi televisión, la programación televisiva en un Sanyo blanco y negro, pero en la medida que fue, digamos, transcurriendo el tiempo, los aparatos televisivos fueron transformándose hasta el punto que de pasar a la televisión a blanco y negro pasamos a un televisor con una pantalla de arcoíris, entonces eso daba la sensación de ver a colores. Posteriormente fue la televisión a color. Por último, ahora ya tenemos pues lo que son las pantallas. Ustedes saben que hoy en día se está trabajando más el tema de las pantallas y en ese sentido hay un cambio de orden tecnológico, pero si miramos un poco también lo que corresponde a la programación, ya como programación televisiva, también ha habido muchos cambios significativos en la manera como se plantea la programación y digamos toda la parrilla de programación en televisión. De unas franjas mucho más orientadas quizá a programación de orden educativo. Antes teníamos solamente dos cadenas, la cadena 3, es decir, cuando ingresó en el año 50-54 la televisión a Colombia, sus fines eran básicamente educativos y de orden cultural. Posteriormente se adoptaría en Colombia ese formato de televisión comercial. Fue posterior, pero los inicios de la televisión en nuestro país tenían como fines la educación y la cultura. Y lo que podemos ver es cómo también en este país hoy prolifera gran cantidad de canales, por supuesto una televisión hecha en Colombia que es manejada, dominada por las industrias culturales hegemónicas, Canal RCN y Canal Caracol, y de alguna manera el canal Señal Colombia, ese es el que se ha dedicado y se ha destinado básicamente a trabajar la parte cultural. Pero paralelo a ello también tenemos toda otra oferta de televisión por cable y televisión satelital, es decir, de tener una programación restringida en términos de horario y de producción, pues ahora tenemos un abanico enorme de posibilidades y ya nos alistamos a lo que es la televisión satelital y casi que a la carta. Entonces los cambios no son solo orden tecnológico, sino en orden de programación y también podemos percibir cambios en las estéticas, que también van de la mano con el desarrollo tecnológico del lenguaje audiovisual y del lenguaje televisivo. Es decir, son muchos los cambios que ha habido digamos, en el campo de la televisión como tal. Aquí señalo tan solo algunos de ellos, pero igual podría decirles muchísimos Bueno, otros. así tan espontáneamente, porque la pregunta me parece que es bastante compleja, espontáneamente diría que la televisión se ha comercializado mucho, por lo tanto ha perdido ética. Por el otro lado, la televisión se ha diversificado también mucho, los miles y un canales que hay. En mi época había 2 canales, después 3,
apenas. En esa época la televisión era, obviamente no era tan profesional como hoy, pero de pronto la televisión también era como, de cierta forma, también más auténtica, ¿sí? No había tantas maneras tampoco de defraudar al televidente, ¿sí? En general yo creo que el punto más importante es que era menos comercial. La verdad soy muy poco televisiva, si no existiera la televisión, pues creo que igual habría otros medios de información como internet, la prensa, la radio, entonces no habría una gran diferencia si hubiera o no televisión en mi vida. ¿En este momento usted prefiere el internet que la televisión? Sí la prefiero, además porque yo no mantengo en un lugar fijo, entonces el internet sí puedes andar con uno, la televisión es mucho más complicada para llevarla en el bolsillo, en el celular. No soy tan espectadora ni consumidora de televisión porque de todas maneras las actividades hacen que tú disminuyas incluso con la etapa de la vida el consumo de la televisión, es decir, pasas a hacer otras actividades. En este momento yo estoy en un proyecto educativo que me demanda muchísimo tiempo en lectura y en estudio, por lo tanto la televisión no ocupa un lugar importante hoy en mi vida cotidiana. Ni siquiera estoy cumpliendo con ver televisión como función recreativa, básicamente es atender a una función de orden informativo para ver algunas informaciones generales, pero no es esencial ni es importante, sabiendo incluso que soy investigadora de audiencias y que me interesa. Mi vida es sin televisión. Hace más de 20 años no hay televisión en mi casa. Mi hija creció sin televisor en la casa y nunca me maldijo como papá. ¿Por alguna razón en específica? Sí, porque me parece que la televisión ante todo lo que hace es vuelve a la gente imbécil.